6. Fue a primera hora de la tarde, mientras estaba sentada en su oficina de la CPTT, arreglando las cosas para la compra de un artefacto de 1935, un disco Decca en bastante buen estado de las hermanas Andrews cantando Bein mir Duschen, cuando Katie su ex-zen notó los primeros síntomas de la abstinencia. Sus manos empezaron a pesarle enormemente. Guardó con extremado cuidado el delicado disco. Y había una alteración fisiognomíca en todos los objetos a su alrededor. En el 45 de la calle Ávila, bajo la influencia de la JJ 180, había experimentado el mundo como algo consistente en entidades aéreas, penetrables y benignas, como otras tantas burbujas. Se había sentido capaz, al menos en su alucinación, de pasar a través de ellas a voluntad. Ahora, en el entorno familiar de su oficina, experimentó una transformación de la realidad a lo largo de las líneas de una ominosa progresión. Las cosas ordinarias, mirara hacia donde mirara, parecían ganar densidad. Ya no eran susceptibles a ser movidas o cambiadas, o afectadas de cualquier forma, por ella. Y, desde otro punto de vista, experimentó simultáneamente el opresivo cambio como teniendo lugar dentro de su propio cuerpo. Desde cualquier punto de vista, la relación entre ella, sus poderes físicos, y el mundo exterior, se había alterado hacia peor. Tuvo la impresión como si su impotencia creciera progresivamente en un sentido físicamente literal, a cada momento que pasaba era menos lo que podía hacer. El disco Decca de 30 centímetros, por ejemplo, se hallaba al alcance de sus dedos, pero supongamos que tendiera la mano hacia él. El disco la eludiría. Su mano, torpe bajo un peso desacostumbrado, lastreada por el aumento interno de su densidad, aplastaría o rompería el disco. El concepto mismo de realizar alguna acción intrincada o que requiriera una cierta habilidad con referencia al disco parecía fuera de toda cuestión. Los refinamientos del movimiento ya no eran una propiedad que le perteneciera. Solo quedaba la burda y hundiente masa. Se dio cuenta de que aquello le decía algo acerca de la JJ 180. Pertenecía al tipo de los estimulantes talámicos. Y ahora, en su período de retirada, sufría de la falta de energía talámica. Esos cambios, experimentados como si tuvieran lugar en el mundo exterior y en su cuerpo, eran en realidad minúsculas alteraciones del metabolismo de su cerebro. Pero, este conocimiento no la ayudó. Porque esos cambios en ella misma y en el mundo no eran creencias. Eran experiencias auténticas, informadas a través de los canales sensoriales normales, impuestas a su conciencia contra su voluntad. Como estímulos, no podían ser evitados. Y, la alteración de la fisionomía del mundo siguió. El final aún no estaba a la vista. Pensó, presa del pánico. ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Cuánto más voy a tener que soportar? Ciertamente no mucho más, la impenetrabilidad de incluso los más pequeños objetos a su alrededor parecía ahora casi infinita. Se sentó rígidamente, incapaz de moverse, incapaz de empujar su enorme cuerpo hacia cualquier nueva interrelación con los aplastantemente pesados objetos que la rodeaban y parecían apretarse más y más contra ella. Y, pese a que los objetos en su oficina se arracimaban masivamente contra ella, se volvían, a otro nivel, remotos. Retrocedían de una forma significativa, aterradora. Se dio cuenta de que estaban perdiendo su animación, sus, por así decirlo, almas activas. Las animae que habitaban en ellos se marchaban a medida que sus poderes de proyección psicológica se deterioraban. Los objetos habían perdido su herencia de lo familiar. Se iban volviendo, agrados, fríos, remotos y hostiles. Y, en el vacío dejado por el declive de su relación con ellas, las cosas que la rodeaban alcanzaron su aislamiento original de las fuerzas domesticadoras que normalmente emanaban de la mente humana. Se volvieron toscas, burdas, pobladas de dentadas aristas capaces de cortar, desgarrar, provocar heridas fatales. No se atrevió a moverse. La muerte, en toda su potencialidad, era inherente a cada objeto. Incluso el cenicero de latón labrado a mano en su escritorio se había convertido en algo irregular, y en su falta de simetría obtenía planos de proyección, emitía superficies que, como espinas, podían abrirla en canal si era lo bastante estúpida como para acercarse demasiado a él. El videocom de su escritorio zumbó. Lucille Sharp, la secretaria de Virgil Ackerman, dijo. Señora Sue Excent, el señor Ackerman quiere verla en su oficina. Sugiero que lleve consigo el nuevo disco de Bein mir Duschen que compró hoy. Expresó su interés hacia él. Sí, dijo Katy, y el esfuerzo casi la sepultó. Dejó de respirar y permaneció sentada con su caja torácica inerte, sintiendo que los procesos fisiológicos básicos se retardaban bajo la presión, muriendo a grados.
Y luego, de alguna forma, consiguió hacer una inspiración, llenó sus pulmones y luego expulsó el aire, temblorosa, jadeante. Por el momento había escapado. Pero las cosas iban empeorando. ¿Qué vendría a continuación? Se levantó de la silla, permaneció en pie. Así que esto es lo que se siente cuando se está enganchada a la JJ 180, pensó. Consiguió coger el disco de K. Sus oscuros bordes eran como hojas de navaja clavándose en sus manos mientras se dirigía con él hacia la puerta. Su hostilidad hacia ella, su inanimado y, sin embargo, feroz deseo de infringir sobre ella destrucción, se convirtió en algo abrumador. Se estremeció ante el contacto del disco. Y lo soltó. El disco cayó sobre la gruesa moqueta, afortunadamente sin romperse. Pero, ¿cómo recogerlo de nuevo? ¿Cómo liberarlo del conjunto que ahora lo rodeaba? Porque el disco ya no parecía una entidad separada. Se había fusionado. Con la moqueta, el suelo, las paredes, y ahora todo en la oficina presentaba una sola, indivisible, incambiable superficie, sin ningún punto de ruptura. Nadie podía entrar ni salir en aquel espacio cúbico. Todo él estaba ya lleno, completo, nada podía cambiar porque todo estaba ya presente. Dios mío, pensó Katy mientras miraba, de pie inmóvil, al disco a sus pies. Ni yo misma puedo liberarme. Voy a permanecer aquí, y me encontrarán de este modo, y sabrán que algo terrible ha pasado. Esto es catalepsia. Estaba aún de pie allí, inmóvil, cuando la puerta de la oficina se abrió y Jonas Ackerman entró enérgicamente, con una expresión jovial en su suave y juvenil rostro, se dirigió hacia ella, vio el disco en el suelo, se agachó sin el menor problema, lo alzó con suavidad y lo depositó sobre sus manos extendidas. Jonas, dijo ella con voz lenta y densa. Yo necesito ayuda médica. Estoy enferma. ¿Enferma cómo? La miró preocupado, su rostro se frunció, agitándose, pensó ella, como un nido de serpientes. Su emoción la abrumó. Era una fuerza fétida, mareante. Dios mío, dijo Jonas, vaya momento que ha elegido Eric no está hoy aquí, está en Cheyenne, y aún no hemos traído al nuevo médico que debe reemplazarle. Pero puedo llevarla a la clínica del gobierno en Tijuana. ¿Qué le ocurre? Sujetó su brazo, clavando los dedos en su carne. Creo que solo está preocupada porque Eric se ha ido. Lléveme arriba, consiguió decir Katy. A Virgil. Muchacha, suena usted horrible, dijo Jonas. Sí, la acompañaré con gusto arriba, a ver al viejo. Quizás él sepa qué hacer. La guió hacia la puerta de la oficina. Será mejor que coja yo el disco. Parece como si fuera a caérsele de nuevo. Tal vez no tomara más de 2 minutos llegar a la oficina de Virgil Ackerman, pero para ella el intervalo consumido fue enorme. Cuando se halló finalmente delante de Virgil, estaba agotada. Jadeaba penosamente, incapaz de hablar. Aquello había sido demasiado para ella. Mirándola primero con curiosidad, y luego con alarma, Virgil dijo, con su fina y penetrante voz. Katy, será mejor que se vaya hoy a casa. Procúrese una buena cantidad de revistas femeninas y algo de beber, métase en la cama y... Me deje sola, se oyó decir a sí misma. Cristo, murmuró. Y luego, desesperadamente. No me deje sola, señora Ackerman. Por favor. Bien, tranquilícese, dijo Virgil, observándola aún atentamente. Puedo ver que el hecho de que Eric se haya ido a Cheyenne. No, dijo ella. Estoy bien. De hecho, su estado había mejorado un poco. Tenla la sensación como si se hubiera embebido un poco de las fuerzas de él, quizás a causa de que él tenía tantas. Aquí tiene un artículo espléndido para Wash, 35. Se volvió hacia Jonas para coger el disco. Fue una de las canciones más populares de su época. Esta y The Music Goes Round and Round. Tomó el disco, lo colocó delante de él en el gran escritorio. No voy a morir, pensó. Voy a superar esto y recobraré la salud. Le diré qué más tengo en perspectiva, señor Ackerman. Se sentó en una silla junto al escritorio, deseando conservar las energías que tenía ahora. Una grabación particular que alguien hizo, en su época, del programa de Alexander Woollcott el pregonero de la ciudad. Así que la próxima vez que vayamos a Wash, 35 podremos escuchar la auténtica voz de Woollcott, y no una imitación, como estamos haciendo ahora. El pregonero de la ciudad. Exclamó Virgil con una alegría infantil. Mi programa favorito. Estoy razonablemente segura de poder conseguirlo, dijo Katy. Por supuesto, hasta que no haya pagado el dinero siempre puede producirse alguna interferencia. Tengo que volar a Boston para hacer los arreglos finales. La grabación está allí, en posesión de una solterona más lista que una zorra, una tal Edith B. Scruggs.
La grabación fue hecha con un fonógrafo Packard Bell, me dijo ella en su correspondencia. Katy, dijo solemnemente Virgil Ackerman, si realmente consigue usted una auténtica grabación de la voz de Alexander Woollcott, voy a subirle el sueldo, Dios es testigo. Señora Sue Extent, querida, estoy enamorado de usted por todo lo que hace por mí. El programa de radio de Woollcott, ¿lo emitían por la UMAL o por la WJSV? Investigue eso por mí, ¿quiere? Revise esos ejemplares del 35 del Washington Post, y por cierto, eso me recuerda algo. Ese American Weekly con el artículo sobre el mar de los sargazos. Creo que finalmente decidiremos eliminarlo de Wash 35, porque cuando yo era chico mis padres no compraban la prensa de Hearst. Solo lo vi cuando. Un momento, señora Ackerman, dijo Katy, alzando una mano. El hombre inclinó la cabeza, expectante. Sí, Katy. ¿Qué pasaría si yo fuera a Cheyenne a reunirme con Eric? Pero, gimió Virgil, gesticulando. La necesito aquí. Solo por un tiempo, dijo ella. Quizás aquello fuera suficiente, pensó. Tal vez no pidieran más que eso. Usted le dejó ir a él, añadió, y él es el encargado de mantenerlo a usted con vida. Es mucho más vital que yo. Pero Molinari le necesita. Y él no la necesita a usted. No está construyendo ninguna infantilandia. No está interesado en absoluto en el pasado, está hinchado de futuro, como si fuera un adolescente. Virgil pareció trastornado. No puedo prescindir de usted, Katy. Perder a Eric ya fue bastante malo, pero el trato en su caso fue que puedo mandarle a buscar en cualquier momento que tenga alguna dificultad. Tenía que dejarle marchar. De hecho, estoy mortalmente asustado sin él. Pero no usted. Su tono se convirtió en un lamento. No, eso sería demasiado. Eric me juró cuando estuvimos en Wash 35 que usted no deseaba ir con él. Lanzó una muda mirada a Jonás, como recabando su ayuda. Haz que se quede, Jonás. Jonás se frotó pensativo la barbilla y le dijo a ella. Usted no ama a Eric, Katy. He hablado con usted y con él. Ambos me han contado su vida en común. Están tan distanciados el uno del otro como es posible estarlo sin llegar a cometer un crimen. No comprendo esto. Yo también creía lo mismo, murmuró Katy, cuando él estaba aquí. Pero me engañaba. Ahora me he dado cuenta, y estoy segura de que él siente igual. ¿Está segura? Dijo Jonás agudamente. Llámele. Indicó el videófono en el escritorio de Virgil. Vea lo que él dice. Francamente, creo que ustedes dos están mejor separados, y no tengo la menor duda de que Eric lo sabe. Si me disculpan, dijo Katy. Quiero volver a mi oficina. Sentía un terrible dolor en el estómago, y se notaba espantosamente asustada. Su dañado cuerpo adicto a las drogas ansiaba un poco de alivio y se imponía ferozmente sobre su voluntad. La impulsaba con urgencia a seguir a Erika Cheyenne. Pese a lo que Ackerman dijera. No podía detenerse, e incluso ahora, en medio de su confusión, podía leer claramente el futuro. No podía escapar a la droga JJ 180. Los lilistarianos habían tenido razón. Tendría que volver a ellos, ir a la dirección que Corning le había dado en su tarjeta. Dios, pensó, si solo pudiera decírselo a Virgil. Tengo que decírselo a alguien. Y entonces pensó, se lo diré a Eric. Él es médico. Él podrá ayudarme. Iré a Cheyenne para eso, no por ellos. ¿Me hará un favor? Le estaba diciendo Jonás Ackerman. Por el amor de Dios, Katy, escuche. Apretó de nuevo su brazo. Estoy escuchando, dijo ella, irritada. Y suélteme. Apartó el brazo de un tirón, retrocedió ante él, sintiendo rabia. No me trate así. No puedo soportarlo. Le miró con ojos llameantes. Cuidadosamente, con voz deliberadamente calmada, Jonás dijo. Dejaremos que siga a su esposo a Cheyenne, Katy, si promete usted aguardar 24 horas antes de irse. ¿Para qué? No podía comprenderlo. Para permitir que este período inicial de shock ante la separación tenga una posibilidad de desaparecer, explicó Jonás. Espero que en 24 horas vea usted lo bastante claro como para cambiar de opinión. Y mientras tanto, miró a Virgil. El viejo asintió aprobadoramente. Yo me quedaré con usted. Día y noche, si es necesario. Y un infierno hará usted, respondió ella, sorprendida. No voy a. Sé que le ocurre algo, dijo Jonás suavemente. Esto es obvio. No creo que debamos dejarla sola. Hago mía la responsabilidad de cuidar de que no le ocurra nada. Añadió, en voz muy baja. Es usted demasiado valiosa para nosotros como para permitirle que haga algo definitivo. De nuevo, y esta vez con dura firmeza, sujetó su brazo. Vamos.
La acompañaré de vuelta a su oficina, le hará bien sumergirse en su trabajo, y yo me limitaré a quedarme sentado, sin interferir. Esta noche, después del trabajo, volaremos a Los Ángeles. Cenaremos en Spinglers, sé que a usted le gusta el marisco. La condujo hacia la puerta de la oficina. Ella pensó, me saldré de esto. No eres lo bastante hábil, Jonas. En algún momento, hoy, quizás esta noche. Te perderé e iré a Cheyenne. O más bien, pensó con una náusea y un rebrotar de su terror de antes, te perderé, me alejaré de ti, me deslizaré por ese laberinto que es la ciudad nocturna de Tijuana, donde ocurren todo tipo de cosas, algunas terribles, otras maravillosas y llenas de belleza. Tijuana será demasiado para ti. Es ya casi demasiado para mí. Y la conozco bastante bien. He pasado tanto tiempo, toda mi vida, en Tijuana de noche. Y mira cómo han resultado las cosas, pensó amargamente. Deseaba encontrar algo puro y místico en la vida, y en vez de ello me he visto en manos de gente que nos odia, que domina nuestra raza. Nuestros aliados, pensó. Deberíamos estar luchando contra ellos. Ahora me resulta claro. Si alguna vez consigo ver a Molinari a solas en Cheyenne, y quizá lo consiga, le diré esto, le diré que tenemos el aliado equivocado y el enemigo equivocado. Señora Kerman, dijo, volviéndose con urgencia a Virgil. Tengo que ir a Cheyenne para decirle algo al secretario. Nos afecta a todos nosotros. Tiene que ver con el esfuerzo de guerra. Dígamelo a mí, y yo se lo transmitiré, respondió secamente Virgil Ackerman. Hay más posibilidades de este modo. Usted nunca conseguirá verle, no a menos que sea uno de sus bambinos o primos. Es eso precisamente, dijo ella. Soy su hija. Aquello tenía sentido para ella. Todos los terrestres eran hijos del secretario de las Naciones Unidas. Y todos habían esperado que su padre les condujera a la seguridad. Pero, de alguna forma, él había fracasado. Siguió sin resistirse a Jonas Ackerman. Sé lo que está usted intentando, le dijo al hombre. Está queriendo utilizar esta oportunidad, con Eric lejos y yo en este terrible estado, para obtener una ventaja sexual sobre mí. Jonas se echó a reír. Bien, veremos. Su risa, para ella, no sonó culpable. Sonó suavemente confiada. Sí, admitió Katy, pensando en el policía lilistariano Corning. Veremos si consigue algo de mí. Personalmente, yo no apostaría nada. No se molestó en apartar la grande y decidida mano de Jonas de su hombro. Sabía que volvería a reaparecer allí. ¿Sabe? Dijo él, si no la conociera tanto, diría por la forma en que actúa que está usted bajo los efectos de una sustancia que llamamos JJ 180. Añadió. Pero no puede ser, porque no hay forma alguna en que pueda conseguirla. Katy se detuvo, le miró y dijo. ¿Qué? No pudo continuar. Es una droga, explicó Jonas. Desarrollada por una de nuestras subsidiarias. ¿No fue desarrollada por los Rex? La fluoedradina, o JJ 180, fue desarrollada en Detroit, el año pasado, por una firma llamada Aceltine que controla la CPTT. Es una importante arma en la guerra, o lo será cuando se halle en fase de producción, lo cual será a finales de este mismo año. ¿Por qué es tan adictiva? Dijo ella, aterida. Infiernos, no. Muchas drogas son adictivas, empezando por los derivados del opio. Debido a la naturaleza de las alucinaciones que causa a quienes la usan. Es alucinógena, como lo era el LSD, explicó. Hábleme de las alucinaciones, pidió Katy. No puedo. Es información militar clasificada. Ella no pudo evitar una aguda risa. Oh, Dios, así que la única forma en que puedo descubrirlo es tomándola. ¿Y cómo podría? No se halla disponible, e incluso cuando esté en fase de producción no podremos permitir, bajo ninguna circunstancia, que nuestra población la use, es tóxica. La miró fijamente. Ni siquiera hable de usarla. Cada animal de prueba al que fue administrada murió. Olvide incluso que la he mencionado. Pensé que a lo mejor Eric le había hablado de ella, no hubiera debido suscitar el tema, pero ha estado actuando usted de una forma tan extraña. Me hizo pensar en la JJ 180 porque tengo tanto miedo, todos los tenemos, de que alguien, de alguna forma, pueda conseguir infiltrarla en el mercado interior, alguien de nuestra propia gente. Esperemos que esto no ocurra nunca, dijo Katy. Sintió deseos de reír, sin embargo. Todo aquello parecía una locura. Los lilistarianos habían obtenido la droga de la Tierra, pero fingían haberla conseguido de los Rex. Pobre Tierra, pensó. Ni siquiera podemos atribuirnos la paternidad de ese nocivo y destructivo producto químico que destruye la mente, esa poderosa arma de guerra, como dice Jonas. ¿Y quién la está utilizando? Nuestros aliados. ¿Y sobre quiénes? Sobre nosotros.
La ironía es completa. Forma un círculo. Realmente, es de justicia cósmica que una terrestre sea una de las primeras en convertirse en adicta a ella. Jonás dijo, con el ceño fruncido. Usted me ha preguntado si la JJ-180 no había sido desarrollada por el enemigo. Eso sugiere que ha oído hablar de ella. De modo que Eric se la mencionó. No tiene importancia. Solo el conocimiento de sus propiedades es clasificado, no su existencia. Los Rex saben que estamos experimentando con drogas bélicas desde hace décadas, desde el siglo XX. Es una de las especialidades de la Tierra. Rió suavemente. Quizás ganemos después de todo, dijo Katy. Eso debería alegrar a Gino Molinari. Quizá consiga mantenerse en su puesto con la ayuda de unas cuantas armas milagro más. ¿Acaso él cuenta con ello? ¿Lo sabe? Por supuesto que Molinari lo sabe. La Aceltina le ha mantenido informado de cada fase de su desarrollo. Pero por el amor de Dios, no vaya usted y... No le meteré en problemas, no se preocupe, dijo Katy. Creo que voy a convertirte también en un adicto a la JJ-180, se dijo. Eso es lo que te mereces. Lo que se merece cualquiera que haya ayudado a desarrollarla, que conozca su existencia. Quédate conmigo noche y día durante las próximas 24 horas, pensó. Come conmigo, vete a la cama conmigo, y cuando haya pasado todo estarás tan marcado por la muerte como yo. Y luego, pensó, quizá pueda meter también a Eric en ello. Él más que nadie. La llevaré conmigo a Cheyenne, decidió. Infectaré a todo el mundo allí, a la mole y a todos los que le rodean. Y por una muy buena razón. Se verán obligados a descubrir un antídoto que rompa la adicción. Sus propias vidas dependerán de ello, no solo la mía. Y por mí sola no valdría la pena intentarlo. Ni siquiera Eric lo habría hecho, y evidentemente a Corning y su gente no les importa, a nadie le importó, si lo miras fríamente. Probablemente no era eso en absoluto lo que Corning y los que había encima de él tenían en mente enviándola a Cheyenne. Pero no le preocupaba. Aquello era lo que iba a hacer. Será introducida en su suministro de agua, estaba explicando Jonas. Los Rex mantienen enormes depósitos centrales de agua, como hizo en su tiempo Marte. La JJ-180 será introducida allí y difundida por todo el planeta. Admito que suena desesperado por nuestra parte, una ya sabe. Pero en realidad es muy racional y razonable. No lo estoy criticando en absoluto, dijo Katy. De hecho, creo que la idea suena brillante. Llegó el ascensor. Entraron y bajaron. Y pensar que el ciudadano normal de la Tierra no sabe nada de esto, dijo Katy. Sigue alegremente con su vida cotidiana, jamás se le ocurre pensar que su gobierno ha desarrollado una droga que, si te expones a ella una sola vez, te convierte en, ¿cómo lo ha dicho usted, Jonás? ¿Algo menos que un robot? Ciertamente, menos que un ser humano. Me pregunto dónde lo situaría usted en la escala de la evolución. Yo nunca le he dicho que una exposición a la JJ-180 cree adicción, observó Jonás. Eric debe haberle dicho eso. Con los reptiles del período Jurásico, decidió Katy. Cosas con pequeños cerebros e inmensas colas. Criaturas sin casi mentalidad. Solo máquinas de reflejos actuando en respuesta a los estímulos exteriores, haciendo todos los movimientos pero en realidad no estando allí. ¿Correcto? Bueno, dijo Jonás, serán los Rex quienes van a recibir la droga. No voy a malgastar mis lágrimas con los Rex. Yo derramaría mis lágrimas por cualquiera, dijo Katy, que se viera enganchado por la JJ-180. La odio. Desearía, se interrumpió. No me haga caso. Solo estoy trastornada por la partida de Eric. Estaré bien. Se preguntó a sí misma cuándo tendría una oportunidad de buscar a Corning. Y obtener más cápsulas de la droga. Resultaba claro ahora que se había convertido en una adicta. Tenía que enfrentarse a ello. Solo sintió resignación. A mediodía, en el limpio, moderno pero excesivamente pequeño apartamento proporcionado por las oscuras disposiciones de las altas autoridades gubernamentales en Cheyenne, el Dr. Eric Suexcent terminó de leer el historial médico de su nuevo paciente, referido a lo largo de todo el voluminoso dossier simplemente como Sr. Brown. El señor Brown, reflexionó mientras volvía a colocar el historial en su caja de plástico irrompible, es un hombre enfermo, pero su enfermedad simplemente no puede ser diagnosticada, al menos de la forma habitual. Porque, y esto era lo extraño, para lo que Thea Garden no le había preparado, el paciente había mostrado, a lo largo de los años, síntomas de importantes trastornos orgánicos, síntomas no asociados con desórdenes psicosomáticos. En una ocasión había habido un tumor maligno en el hígado en plena metástasis, y, sin embargo, el señor Brown no había muerto.
Y el tumor había desaparecido. Al menos, no estaba allí ahora. Las pruebas realizadas a lo largo de los 2 últimos años lo demostraban. Finalmente se había realizado una operación exploratoria, y el hígado del señor Brown ni siquiera había mostrado la degeneración normal en un hombre de su edad. Era el hígado de un joven de 19 o 20 años. Y esta peculiaridad había sido observada en otros órganos sometidos a un atento examen. Pero la vitalidad del señor Brown, en sus líneas generales, estaba fallando. Se hallaba palpablemente en un proceso de declive, parecía considerablemente más viejo que su edad cronológica, y el aura que le rodeaba era la de una mala salud. Era como si su cuerpo, a un nivel puramente fisiológico, estuviera haciéndose más y más joven, mientras que su esencia, el conjunto de su gestalt psicobiológico, envejeciera de una forma natural, de hecho empezara a fallar visiblemente. Fuera cual fuese la fuerza fisiológica que le mantenía orgánicamente, el señor Brown no recibía de ella ningún beneficio, excepto por supuesto el hecho de que no había muerto del tumor maligno de su hígado, o del anterior detectado en su bazo, o del cáncer de próstata seguramente fatal que había pasado desapercibido durante su tercera década. El señor Brown estaba vivo, apenas. Su cuerpo en general estaba desgastado y en un profundo estado de deterioro. Su sistema circulatorio, por ejemplo. La presión sanguínea de Brown era de 220, pese a los vasodilatadores administrados oralmente. Su vista ya había resultado afectada por ello. Y, sin embargo, reflexionó Eric, Brown superaría indudablemente esto, como había superado todas sus demás afecciones. Un día simplemente se saldría de ello, pese a que se negaba a someterse a la dieta prescrita y no respondía a la reserpina. El hecho más sobresaliente era que, simplemente, el señor Brown había sufrido en un momento u otro de su vida casi todas las enfermedades graves conocidas, desde infartos pulmonares a hepatitis. Era un simposio ambulante de enfermedades. Nunca completamente sano, nunca funcionando correctamente. En cualquier momento determinado alguna porción vital de su cuerpo se hallaba afectada. Y luego, de alguna forma, se curaba a sí mismo. Y sin el empleo de ortifs. Era como si Brown practicara alguna especie de medicina homeopática o curandera, algún estúpido remedio de hierbas que nunca había revelado a los médicos que le atendían. Y probablemente nunca lo haría. Brown necesitaba estar enfermo. Su hipocondría era real. No se limitaba simplemente a los síntomas histéricos, él enfermaba realmente, con afecciones que normalmente convertían al paciente en un caso terminal. Si esto era histeria, una variedad de una afección puramente psicológica, Eric nunca se había hallado ante un caso semejante. Y, sin embargo, pese a ello, Eric tenía la intuición de que todas esas enfermedades habían existido por una razón. Eran engendradas desde la complejidad de las profundidades no descubiertas de la psique del señor Brown. 3 veces en su vida había padecido el señor Brown cáncer. Pero, ¿cómo? ¿Y, por qué? Quizá fuera una consecuencia de su deseo de morir. Y, cada vez, el señor Brown se había detenido al borde del abismo, y había retrocedido. Necesitaba estar enfermo, pero no morir. El deseo suicida, entonces, era espurio. Era importante saber esto. Si era así, el señor Brown lucharía por sobrevivir, lucharía contra aquello para lo que había contratado a Eric. En consecuencia, el señor Brown iba a ser un paciente tremendamente difícil. Por decirlo de algún modo. Y todo esto, sin lugar a dudas, funcionaba a un nivel subconsciente. El señor Brown ignoraba con toda seguridad la existencia de aquellos dos impulsos, gemelos y opuestos. Sonó el timbre de la puerta del apartamento. Fue a contestar, y se halló frente a un individuo de aspecto oficial vestido con un elegante traje civil. El hombre presentó su identificación y dijo: Servicio secreto, Dr. Suexcent. El secretario Molinari le necesita. Sufre grandes dolores, así que será mejor que se apresure. Por supuesto. Eric fue a buscar rápidamente su chaqueta al armario. Un momento más tarde él y el hombre del servicio secreto corrían hacia la rueda aparcada. ¿Más trastornos abdominales?, preguntó Eric. Ahora los dolores parecen haberse trasladado a su costado izquierdo, dijo el hombre del servicio secreto mientras pilotaba la rueda en medio del tráfico. En la zona del corazón. Lo ha descrito diciendo que parecía como si una mano enorme se lo estuviera estrujando. No, se limita a permanecer tendido y a gemir. Y pide por usted. El hombre del servicio secreto parecía tomarse aquello como algo normal. Evidentemente, ya estaba acostumbrado. Al fin y al cabo, el secretario siempre estaba enfermo. Finalmente llegaron frente a la Casa Blanca de las Naciones Unidas, y Eric bajó casi en marcha. Si solo pudiera implantarle un Orctif, pensó.
Aquello terminaría con todo el asunto. Pero le resultaba claro, ahora que había leído el historial, que Molinari rechazaba los trasplantes de Ortiz por principio. Si aceptara un trasplante se recuperaría. La ambigüedad de su existencia, flotar entre la salud y la enfermedad, cesaría. Sus impulsos gemelos se resolverían a favor de la salud. El delicado dinamismo psíquico se vería alterado, y Molinari sería entregado a una de las dos fuerzas que luchaban por dominarle. Y eso era algo que no podía permitirse. Por aquí, doctor. El hombre del servicio secreto le condujo por un pasillo hasta una puerta frente a la que montaban guardia varios policías uniformados. Se echó a un lado, y Eric entró. En el centro de la habitación, en una enorme y desordenada cama, estaba Gino Molinari, tendido de espaldas, contemplando un aparato de televisión instalado en el techo. Me estoy muriendo, doctor, dijo Molinari, volviendo hacia él la cabeza. Creo que estos dolores provienen ahora del corazón. Es probable que siempre fuera el corazón. Su rostro, hinchado y enrojecido, brillaba por el sudor. Le haremos un electrocardiograma, dijo Eric. No. Ya me lo hicieron, hará unos 10 minutos. No mostró nada. Mi enfermedad es demasiado malditamente sutil para que sus instrumentos la detecten. Eso no significa que no esté ahí. He oído hablar de personas que tenían unas coronarias terribles y les han hecho electrocardiogramas y no han mostrado nada. ¿No es eso un hecho? Escuche, doctor. Yo sé algo que usted no sabe. Usted se pregunta por qué tengo estos dolores. Nuestros aliados, nuestros socios en esta guerra. Han ideado un plan maestro que incluye apoderarse de la compañía de pieles y tintes de Tijuana. Me han mostrado el documento. Se sienten tan confiados, ya poseen un agente infiltrado en su firma. Le digo esto por si acaso muero repentinamente debido a esta enfermedad. Puede ocurrir en cualquier momento, usted lo sabe. ¿Se lo ha dicho a Virgil Ackerman? Preguntó Eric. Empecé a hacerlo, pero, Cristo, ¿cómo puede uno decirle algo así a un viejo? Ni siquiera comprende el tipo de cosas que ocurren en una guerra total. Esto no es nada, apoderarse de las industrias más importantes de la Tierra. Probablemente solo es el principio. Ahora que lo sé, dijo Eric, creo que debería decírselo a Virgil. De acuerdo, dígaselo, admitió Molinari con voz rasposa. Quizás encuentre usted una forma. Yo estuve a punto de hacerlo en Wash 35, pero, hizo una mueca de dolor. Haga algo por mí, doctor. Esto me está matando. Eric le administró una inyección intravenosa de morprocaína, y el secretario de las Naciones Unidas se apaciguó. Usted no sabe, murmuró Molinari con una voz sorda y relajada, lo que es enfrentarse a esos lilistarianos, doctor. Hice todo lo posible por quitárnoslos de encima. Tras una pausa, añadió. Ahora ya no siento el dolor. Lo que haya hecho usted parece que ha dado resultado. ¿Cuándo piensan seguir adelante con su intento de apoderarse de la CPTTP? ¿Pronto? Dentro de unos días. Una semana. Su plan de operaciones es elástico. Una de las filiales de la empresa elabora una droga en la que están interesados, usted probablemente no lo sepa. Tampoco lo sé yo. De hecho no sé nada, doctor. Ese es el secreto de mi situación. Nadie me dice nada. Ni siquiera usted. ¿Qué es lo que va mal en mí, por ejemplo? Apuesto a que no me lo dirá. Eric se volvió a uno de los hombres del servicio secreto que estaban observando y preguntó. ¿Dónde puedo encontrar una cabina videofónica? No se vaya, dijo Molinari desde su cama, medio alzándose. El dolor va a volver de inmediato. Lo sé, puedo asegurárselo. Lo que quiero es que traiga aquí a Mary Reineke. Necesito hablar con ella, ahora que me siento mejor. ¿Sabe, doctor? No le he dicho nada de eso, no le he contado lo enfermo que estoy. Y usted tampoco lo hará. Ella necesita mantener una imagen idealizada de mí. Las mujeres son así. Para poder amar a un hombre tienen que alzar la vista para mirarle, tienen que glorificarle, ¿entiende? Pero cuando le ve tendido en la cama, no piensa. Oh, ella sabe que estoy enfermo. Solo que no sabe que se trata de algo fatal, ¿entiende? Prometo que no le diré que se trata de algo fatal, asintió Eric. ¿Lo es? Los ojos de Molinari se desorbitaron, alarmados. No por todo lo que sé, dijo Eric. Cautelosamente, añadió. De todos modos, he sabido por su historial que ha sobrevivido usted a varias enfermedades habitualmente fatales, incluido un cáncer de... No quiero hablar de ello. Me siento deprimido cuando me recuerdan todas las veces que he padecido cáncer. Creí que iba a olvidarlo una vez recuperado. No, porque quizá la próxima vez no me recupere. Quiero decir, antes o después ganará él, y antes de que haya podido terminar mi trabajo. ¿Y qué le ocurrirá entonces a la Tierra? Imagínelo.
Haga una suposición. Iré a llamar a la señorita Reineke, dijo Eric, y se dirigió hacia la puerta de la habitación. Uno de los hombres del servicio secreto se unió a él para indicarle el camino al videófono. Una vez fuera en el pasillo, el hombre del servicio secreto dijo en voz baja. Doctor, hay un enfermo en el nivel 3, uno de los cocineros de la Casa Blanca. Se desvaneció de pronto, hará una hora. El doctor Teagarden está con él, y quiere que acuda usted para una consulta. Está bien, dijo Eric. Iré a verle antes de videofonear. Siguió al hombre del servicio secreto hacia el ascensor. Encontró al doctor Teagarden en el dispensario de la Casa Blanca. Le necesito, dijo de inmediato Teagarden, porque es usted un especialista en ortifs. Se trata de un caso claro de angina de pecho, y vamos a necesitar un trasplor de urgencia. Supongo que al menos se trajo usted consigo un corazón. Sí, murmuró Eric. ¿Tiene este paciente un historial de dolencias cardíacas? No hasta hace 2 semanas, dijo Teagarden. Cuando sufrió un ataque ligero. Entonces le administramos Dorminil, por supuesto, 2 veces al día. Y pareció recuperarse. Pero ahora, ¿cuál es la relación entre la angina de este hombre y la afección del secretario? ¿Relación? ¿Acaso hay alguna? ¿No le parece extraño? Los 2 hombres desarrollan la misma afección casi al mismo tiempo. Pero en el caso de McNeil, dijo Teagarden, conduciendo a Eric hacia la cama, el diagnóstico es incuestionable. Mientras que con el secretario Molinari no puede hacerse ningún diagnóstico preciso de angina. Los síntomas no están ahí. Así que no veo ninguna relación. De todos modos, añadió apresuradamente, este es un lugar lleno de tensiones, doctor. La gente suele ponerse enferma regularmente. De todos modos, sigue pareciendo. En cualquier caso, interrumpió Teagarden, el problema es puramente técnico. Transplantar un nuevo corazón, y basta. Es una lástima que no podamos hacer lo mismo arriba. Eric se inclinó sobre la cama donde estaba tendido el paciente McNeil. Así que aquel era el hombre que sufría la dolencia que Molinari creía que tenía él. ¿Quién fue el primero? Se preguntó Eric. ¿McNeil o Gino Molinari? ¿Cuál fue la causa y cuál el efecto, suponiendo que exista una tal relación, lo cual es mucho suponer, incluso en el mejor de los casos? Como muy bien señala Teagarden. Pero sería interesante saber, por ejemplo, si alguien de por allí sufrió cáncer de próstata cuando Gino lo tuvo, así como los demás cánceres, infartos, hepatitis y cualquier otra cosa. Valdría la pena revisar los historiales médicos de todo el personal de la Casa Blanca, conjeturó. ¿Necesita que le ayude en el trasplorg? Preguntó Teagarden. Si no, iré arriba con el secretario. Hay una enfermera de la Casa Blanca que puede ayudarle. Estaba aquí hace un minuto. No le necesito. Lo que sí me gustaría es una lista de todas las enfermedades actuales que sufre la gente del lugar. Cualquiera que esté en contacto físico cotidiano con Molinari, sean miembros del personal o visitantes oficiales que acuden con frecuencia, sea cual sea su cargo o puesto. ¿Puede conseguirlo? Con el personal, sí, dijo Teagarden. Pero no con los visitantes. No tenemos historiales médicos de ellos. Evidentemente. Miró a Eric con ojo crítico. Tengo la sensación, dijo Eric, de que en el momento mismo en que trasplantemos un nuevo corazón a McNeil, los problemas del secretario desaparecerán. Y los exámenes posteriores nos mostrarán que a partir de esta fecha el secretario se recuperó de una grave angina de pecho. La expresión de Teagarden se agitó, se hizo opaca. Bien, dijo, y se encogió de hombros. Metapsíquica y cirugía. Hemos conseguido una rara combinación con usted, doctor. ¿Diría usted que Molinari posee la suficiente empatía como para desarrollar cualquier enfermedad que sufra toda persona a su alrededor? Y no me refiero a un plano únicamente histérico. Me refiero a una genuina experiencia. Sufrirla. Una facultad empática así, si pretende usted dignificar el término llamándolo de este modo, no existe, que yo sepa, dijo Teagarden. Pero usted ha visto el historial, señaló suavemente Eric. Abrió su maletín del instrumental y empezó a montar las herramientas Robant que iba a necesitar para el trasplante del corazón artificial.